Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues espero en Dios que todos estén bien, ¿verdad? Ay, con su bendito favor, que Dios nos cubra. Bueno, pues vamos a continuar la lectura bíblica en el capítulo 21 de Segunda de Samuel. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él revela aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Capítulo 21 de Segunda de Samuel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. En aquellos tiempos la agricultura era prácticamente, dependían de la agricultura totalmente, ¿sí? Entonces hubo hambre. Quizá no estaba lloviendo, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, pues, la agricultura dependía totalmente de la naturaleza, o sea, no era como ahora que se podía regar, había fertilizantes, o sea, hacen crecer las plantas y todos los alimentos en la agricultura como si nada, ¿verdad? No, antes no era así, todo dependía de las lluvias y estas lluvias para las cosechas eran en primavera, ¿sí? Entonces aquí dice que por 3 años consecutivos había hambre, probablemente no estaba lloviendo. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Bueno, miren, aquí vemos que Saúl de alguna manera rompió un voto, ¿sí? Porque si recordamos en Josué hizo voto a los gabaonitas, fue en Josué 9:16 al 20, ¿sí? Cuando aquellos hombres, como veían, los gabaonitas vieron que Josué había arrasado con Jai, con Jericó, ¿no se acuerdan? Ellos, por miedo a que también fueran derribados, algunos de ellos fueron y engañaron a Josué, ¿sí? Ellos llegaron y le dijeron: ay, venimos de muy lejos y que no sé qué. Entonces Josué los ayudó y hasta juró que iba a preservarles la vida, y cuando Josué se dio cuenta, pues ya había juramentado con ellos y no se pudo romper ese voto, ¿sí? Eso fue en Josué 9:16 al 20. Entonces Saúl, aquí estamos viendo que de alguna manera rompió ese voto, no respetó la ley, porque en Números 31 y 2 nos dice que un voto no se debe de romper. Y pues en aquellos tiempos era muy importante todo eso. Y Saúl de alguna manera lo rompió. No encontré, no está registrado en la Biblia qué fue lo que hizo Saúl con los gabaonitas. Aquí la única me muestra Josué 9 y 3. Vamos a leer Josué 9. A ver qué dice que hizo Saúl, pero aquí dice que no está registrado en la Biblia el crimen que cometió Saúl. Sí, no. Aquí está hablando también de cómo se concertaron para pelear contra Josué e Israel, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron la astucia, pero fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos. Aquí está contando la manera en cómo engañaron a Josué, ¿sí? Y Josué en el
en el 9:15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que ellos habían juramentado con los gabaonitas y Saúl rompió ese voto. Y antes romper un voto era una ofensa muy grande en la ley de Dios. Y aquí dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, ¿sí? Y les dijo pues David a las gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. O sea, David iba a tomar 7 hijos de Saúl para entregárselos a los gabaonitas. Pero aquí dice que perdonó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, pero tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Era otro Mefiboset, no era el de Jonatán. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Bueno, y nos preguntaremos nosotros, bueno, pero ¿por qué se murieron estos? ¿Por qué pagaron estos muchachos? O hombres, quizá ya eran viejos, no dice aquí, pero ¿por qué tuvieron ellos que pagar por el crimen de su padre? Bueno, recordemos que en aquellos tiempos, ¿sí? La familia era ¿qué se puede decir? Era algo muy consolidado. La palabra es considerada en unidad insoluble, ¿sí? O sea que era algo muy así, muy... Ay. El caso es que por el crimen del papá, toda la familia era culpable. Toda la familia. En aquellos tiempos, fíjense, la familia era considerada en unidad indisoluble. ¿Sí? Entonces, ellos estaban queriendo vengarse, pero pidieron solo 7 hijos de Saúl. ¿Sí? Porque Saúl había quebrado un voto. Y por en base a la ley de Dios, eso era una ofensa, y David obedeció. ¿Sí? Porque en aquellos tiempos la familia del culpable, del papá, era culpable toda. ¿Sí? Y David pues le entregó estos 7 y los ahorcaron ellos. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Empezó a llover. Cuando pasó esto, empezó a llover. Y no dejó que ninguna ave del cielo se pasase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. O sea que Rispa custodió los cuerpos. Fíjense, durante la estación de la cosecha duraba desde abril a octubre, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses.
ahí custodiando esos cuerpos para que no se parara sobre ellos un ave o fieras del campo. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David a sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo del telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Son sucesos que nos están platicando, y pues se termina el capítulo 21, ¿verdad? Y pues mañana, primeramente Dios, seguimos con el 22. Y pues quedo asombrada como eran aquellos tiempos, que por un culpable lo llevaba toda la familia. Ay, bendito sea Dios que tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea Dios, porque cuando Jesucristo vino, todo eso cambió. Pero vamos a seguir con toda la palabra de Dios para que nosotros vayamos viendo qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Bueno, entonces, si quieren saber algo de los gigantes, pueden ir a Primera de Samuel 17:4-7. Vamos a ver Primera de Samuel 17:4-7, porque pues acuérdense que ya habíamos tocado los temas de los gigantes, hay información de eso en la Biblia, pero aquí hacen esa reseña por si quieren saber algo más, ¿verdad? Bueno, que Dios me los bendiga, que pasen buena noche, y vamos a seguir orando para que el ángel de Jehová campe alrededor de nuestros hogares y haga un vallado poderoso para que todo aquello que el enemigo quiera levantar en contra de nuestra casa sea reprendido por el poder de su santo nombre. Y asimismo roguemos para que haga también un vallado alrededor de nosotros y de toda nuestra familia, y nos proteja de todos los aires contrarios, porque el Señor es el Dios todopoderoso y tiene potestad sobre todo. Bendito sea Dios. Sigamos clamando, pero recordando que tenemos que aceptar su santa y perfecta voluntad. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia que habla y dice, ahí Jesús habla y dice: todo lo que pidieres
en mi nombre al Padre, eso haré para que el Padre sea glorificado. Pero vamos a recordar que no está hablando usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para que todo se nos conceda. No, está hablando de su carácter, de su buena voluntad. Entonces nosotros clamemos, oremos. Pero cuando nosotros oremos, que estemos nosotros seguros, confiados, ¿sí? De que su santa voluntad la vamos a aceptar. Porque Él sabe lo que hace, Él no se equivoca y sus planes son planes perfectos. Y recordemos, mantengamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nos ayuda a bien. Y vamos a estar agarrados de su mano, orando. Bueno, que Dios me los bendiga, que pasen buena noche.